que sí. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, es un gusto poder estar aquí, de verdad, compartiendo la palabra de Dios. Poco agitado porque los trenes hoy desde Bedford para acá estaban bien complicados, pero gracias a Dios pudimos llegar. Y bueno, vamos a continuar con Isaías capítulo 53. Estuve viendo la predicación de Oscar la semana pasada y bueno, más o menos sé por dónde iban ustedes. Muchas naciones tienen como héroes nacionales, personas que lucharon por grandes causas. Muchos de ellos en las guerras por la independencia, quizás Bolívar, ustedes conocen los nombres de los héroes nacionales de sus países. Otros lucharon por la igualdad de derechos para todas las personas sin importar su raza. Otros han luchado por la igualdad de los derechos de género de las mujeres y de los hombres, de los niños, etc. Y muchas de estas personas han logrado pequeños o grandes avances al costo de grandes sacrificios. La gran mayoría de ellos al costo de su propia vida. Y ciertamente hoy podemos decir que sus sacrificios lograron grandes cosas. Pero nos da tristeza el ver que esas personas ya no están más para ver aquello por lo que se sacrificaron. Y la razón por la que no están más es porque ellos han muerto. La muerte triunfó sobre ellos. La muerte los separó para siempre de su lucha y de cualquier cosa que pudieran lograr. Todo su sacrificio terminó ahí, en la muerte. Y aún después de su muerte, otras personas tienen que continuar luchando porque sus obras están incompletas. Y la semana pasada, Oscar nos estuvo enseñando sobre Cristo como el siervo sufriente, el siervo que padeció en la cruz, que se sacrificó hasta la muerte, como estos héroes. Pero con otra meta, se sacrificó para limpiarnos de nuestros pecados. Y ciertamente nosotros vimos la semana pasada que Él logró su objetivo. Él nos justificó delante de Dios. Eso es lo que dice capítulo 53, versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo logró su misión. Pero después que nuestro Señor fue crucificado, Él fue enterrado en una tumba tapada con una piedra inmensa. Y quizás nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿le pasó a Jesús lo mismo que a estos héroes? Que no pudieron ver su obra terminada. Podríamos preguntarnos, ¿fueron el sufrimiento y la muerte el fin de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si tú eres cristiano, tú sabes cuál es la respuesta a esta pregunta. Y es un absoluto no. Porque el domingo, a primera hora de la mañana, nuestro Señor Jesús resucitó. Un domingo como este, hermanos, hace aproximadamente 2000 años, esa gran piedra fue removida. Y el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo volvió a tener vida. Dios le dio la victoria aún sobre la muerte, demostrando que verdaderamente el sacrificio de Jesús fue agradable al Padre. Por eso hoy quisiera que viéramos juntos, a través de Isaías, capítulo 53, 4 cosas que Jesús ganó con su resurrección. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el capítulo completo para entender todo el mensaje. Y bueno, vamos a enfocarnos después en los versículos del 10 al 12. Leamos, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno,
como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por Isaías 53. Gracias por este mensaje tan claro, escrito 700 años antes de que Cristo viniera. Gracias porque tú cumpliste tu promesa en este capítulo. Y hoy nosotros estamos aquí porque Cristo resucitó. Ayúdanos a confiar en esto. Ayúdanos a verlo en el texto. Ayúdanos a entender y que nuestras vidas, Señor, sean iluminadas hoy y llenas de gozo por estas verdades de que Cristo ha resucitado de una manera victoriosa y nosotros con Él. En el nombre de Jesús oramos por tu poder en medio nuestro esta mañana. Amén. Hermano, lo primero que Jesús ganó con su resurrección fue descendencia. Y lo vemos ahí en el versículo 10, que dice que Él verá descendencia. Después de su sacrificio, Cristo verá descendencia. ¿Pueden pasar las diapositivas? Ahora sí. Y la descendencia es algo muy importante. La descendencia da prestigio, ¿verdad? Inspira respeto. Cuando usted ve una familia numerosa, es algo que realmente llama la atención nuestra. Pero si nosotros leemos cuidadosamente el versículo 8, veremos que Jesús no tuvo descendencia antes de morir. Dice el versículo 8, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fue cortado de la tierra de los vivientes? O sea, que Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes antes de tener cualquier descendencia. Entonces, ¿cómo es que el versículo 10 nos dice que Jesús verá descendencia? Bueno, la respuesta a esto está en Juan, capítulo 1, versículo 13, donde se nos dice que a todos los que lo recibieron, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre.
Estos son, hermanos, los que en el versículo 6 de Isaías 53 se descarriaron. Dice este versículo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Entonces, este Jesús que no tuvo descendencia antes de morir, cuando resucitó, vio descendencia. Una descendencia que vino por medio de la fe en su nombre, en su sacrificio, en su resurrección. Su descendencia, hermanos, no es una descendencia física. Él no tuvo esposa. Su descendencia es espiritual. Su descendencia somos tú y yo, aquellos que hemos creído en Él. Nosotros somos su recompensa. Nosotros somos parte del premio que Él ganó por su muerte y resurrección. Déjenme preguntarles, ¿cuántos hijos puede tener una persona normal? Quizás usted me dice, bueno, aquí el que más tiene 6. Y usted dice, bueno, mi abuelita tuvo 16. Y había una mujer en mi pueblo que tuvo 25. Ok. Hubo un hombre en la India que se llamó Siona Chana. Este hombre fue jefe de una secta religiosa en la India. Llegó a tener 38 esposas y 89 hijos. Sin embargo, este hombre murió en el año 2021. ¿Y saben qué? Nunca más pudo ver a sus 89 hijos, ni a sus muchos nietos. Y es aquí donde está la diferencia con Jesús. Nuestro Señor Jesús no simplemente murió, Él resucitó y vive para ver su descendencia. Miles de millones de cristianos a lo largo de todo el mundo, a lo largo de toda la historia del cristianismo. Miles de millones. La pregunta es, ¿eres tú de los que cree en Jesús? ¿Cómo te sientes entonces al saber que tú eres parte de la descendencia de Cristo? Que tú entraste a la familia de Cristo. Tú eres ahora llamado hijo de Cristo. ¿Cómo te sientes al saber que tú eres parte de su recompensa? Pero lo segundo que Cristo ganó, lo primero, descendencia, ¿verdad? Voy a tener que bajar esto un poquito. Vamos a ver si está mejor. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Lo primero, descendencia. Lo segundo que Cristo ganó fue vida eterna. Versículo 10 dice que Él verá descendencia y prolongará sus días. Bueno, Jesús no se levantó de los muertos para volver a morir 40 años más tarde. No, Él se levantó de los muertos para vivir eternamente. Esto es lo que nos dice Romanos 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Bueno, la muerte, ese momento tan temido por todo ser humano, ya ha sido derrotado por Cristo para siempre. Qué gran Salvador tenemos en Cristo. Nosotros podemos confiar que Él nos va a dar a nosotros vida eterna, o que Él nos ha dado a nosotros vida eterna. ¿Por qué? Porque Él tiene vida eterna. Porque Él ha triunfado sobre la muerte. Él no nos está ofreciendo a nosotros algo que Él no tiene. Cristo ganó vida eterna, hermano. Qué gran Salvador tenemos nosotros hoy. Lo tercero que Cristo ganó, hermanos, fue autoridad. Dice este mismo versículo 10, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y la idea aquí es que Cristo es como un general victorioso que hace la voluntad de Dios.
Nos dice aquí que Dios ha puesto toda la autoridad divina en sus manos para ejecutar su voluntad en toda su creación. Es por eso que en el versículo 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y la idea aquí es que cuando un general en la antigüedad ganaba una batalla, este general iba al campamento del ejército derrotado, perdedor, y se llevaba todas las cosas de valor que habían allí. Se llevaba vasijas de oro, de plata, armamento, todo, animales, lo que hubiera, se lo llevaba. Cosas de valor. Y esto solamente lo podría hacer este general porque ganó la batalla, porque derrotó al otro. Bueno, en este caso, el vencedor es Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo. Él tiene toda la autoridad, porque Él ha vencido. Y lo irónico de este pasaje, hermanos, es que nosotros la semana pasada estábamos hablando de Cristo como el siervo sufriente. El siervo humillado, azotado y muerto. Esto no parece muy victorioso. Sin embargo, ese mismo siervo sufriente es ahora el general victorioso de Dios. Esto es como uno de esos videos que se llaman Lo que usted no vio. Y al principio lo que uno ve en la vida de Cristo fue sufrimiento, fue humillación, fue padecimiento, fue muerte. Pero cuando se acabó esa parte del video, entonces es lo que usted no vio. Y lo que usted no vio es que Cristo, haciendo todo eso, pasando por todo eso, triunfó. Triunfó de una manera aplastante. Dice el capítulo 52 de aquí mismo de Isaías, versículo 13. Y aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y uno puede preguntarse, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto si Jesús fue humillado? A través de la resurrección. En Hechos 2:36, los apóstoles, Pedro específicamente, dice a los judíos, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, Jesús pasó de ser siervo a ser Señor. De ser el siervo sufriente a ser el siervo victorioso. Y déjenme aclarar aquí, cuando decimos que Jesús pasó de ser siervo a ser Señor, no significa que no haya sido Señor antes. No, significa que a través de su encarnación, Él se hizo siervo, Él ya era Señor, pero a través de su encarnación, Él se hizo siervo, sufrió, padeció y después retomó todo lo que era suyo. Toda esa gloria, toda esa autoridad. Filipenses 2, versículo 9, nos da más detalles. Y miren qué claro lo pone Filipenses 2:9. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. De ahí para allá no hay más nada. No se puede ser más exaltado. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, ¿podría ser Jesús más exaltado que esto?
¿Podría ser Jesús más victorioso que esto? No. Respuesta obvia, ¿verdad? No. En Cuba nosotros tenemos una frase para hablar de la persona que manda, la persona que tiene autoridad. Nosotros decimos, ¿ustedes saben lo que es el bacalao? Sí, es el pescado. Y bueno, y nosotros decimos, fulano es el que corta el bacalao. Esa persona es la que corta el bacalao. Y lo que queremos decir es que esa persona es la que manda, esa persona es la que reparte, la que dice por dónde es. Bueno, aquí Dios nos está diciendo que Cristo es el que corta el bacalao. Él es el que tiene la autoridad. Eso significa, hermano, que Cristo es quien controla lo que pasa en el mundo, hasta los más mínimos detalles. No importa lo difícil que tu situación sea, no importa lo fuerte que tu tentación sea, no importa los pocos recursos que tenemos y los muchos recursos que necesitamos para hacer la obra de Dios. Cristo es el jefe. Cristo es el que manda. Podemos estar tranquilos porque Él lo controla todo, hermano. Por eso cuando pensemos que estamos perdiendo la batalla, mira lo que pasó Cristo. Mira a Cristo. Cuando todos pensaron que Él había sido completamente derrotado, descubrieron que Él había triunfado de una manera aplastante. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros pensamos que hemos perdido porque nos humillaron, nosotros hemos ganado. Porque hemos mostrado carácter cristiano, porque hemos honrado a Dios al padecer y no pagar mal por mal. Cuando nosotros nos sentimos derrotados por determinada enfermedad y sabemos que la muerte está a la puerta, para nosotros o para la gente que amamos, bueno, nosotros entonces descubrimos que el fin nuestro no es la tumba, que el fin nuestro no es esa enfermedad, sino que nosotros vamos a resucitar un día como Cristo resucitó. Y vamos a resucitar con un cuerpo que no se pudre más, que no tiene estos problemas más, de enfermedad, ni de dolor, ni nada de eso. Cuando compartimos el Evangelio con nuestra familia o con nuestros amigos, en el trabajo, pero ellos se niegan a escuchar, se niegan a creer. Bueno, no nos desanimemos. Al contrario, miremos a Cristo, que es el Señor, que es el jefe. Porque Él ha prometido que Él va a edificar su iglesia. Y es ahí entonces donde nosotros encontramos esperanza y aliento para poder seguir. No en que nuestra situación se resuelva ahora como nosotros queremos, sino en mirar a Cristo y ver que Él es Señor. Y ver cómo va a terminar las cosas. Recuerden, la crucifixión no fue el final, la resurrección fue el final. Hay un himno maravilloso que se basa en la resurrección de Cristo. No sé si ustedes lo conocen, se llama ¿Por qué Él vive? ¿Lo conocen? Dice, Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. ¿Está la letra ahí? ¿Ustedes se animan a cantar el coro conmigo? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Eso es
lo que distingue la vida cristiana. Porque Cristo ganó esa autoridad a través de su resurrección. Hermanos, la cuarta cosa que Cristo ganó fue satisfacción. Eso es una cosa que este mundo busca hoy, pero que no puede conseguir. Pero Cristo la ganó a través de su crucifixión. Dice el versículo 11a, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Entonces Cristo, después de pasar por tanto dolor y humillación en la cruz, Cristo quedó satisfecho con su obra porque vio cumplido aquello por lo que se sacrificó. Desde el comienzo del versículo 11 dice, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Entonces, hermanos, si tú eres de los que creen en Cristo, déjame decirte, Él está satisfecho contigo. No porque tú seas perfecto, sino por lo que Él hizo. Él te justificó. Él pagó la condena que tú merecías por tus pecados. Déjenme darles un ejemplo. Es como el padre que se mata trabajando para que su hijo esté bien. Este padre tiene más de 50 años o más de 40. Le sube la presión, le duelen los huesos y los músculos. Se levanta a las 4 de la mañana y regresa a las 8. Trabajando bien duro, no en una oficina bonita con calefacción o aire acondicionado, quizás en una mina o quizás en cualquier otro lugar más difícil. Pero cuando este hombre llega a su casa después de ese duro día de trabajo, él ve a su hijo limpio, ve a su hijo con comida, ve a su hijo estudiando, quizás para tener un mejor futuro que él. Y en ese mismo momento, todo el dolor de todo ese día de trabajo desapareció. Y al otro día, a las 3 de la mañana, el hombre vuelve a levantarse, vuelve a ir a su trabajo, porque está satisfecho con el resultado de su trabajo. Bueno, ese es Cristo. Mucho dolor, mucha humillación, pero ahora está satisfecho. Esto es lo mismo que nos dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. Bueno, tú y yo somos parte de ese gozo de Cristo. Si tú has creído en Él tiene gozo en verte a ti redimido, en verte a ti limpio delante del Padre, en ver que ya tú no eres un hijo del diablo, sino que eres un hijo de Dios. En ver que el pecado no se enseñorea más de ti, sino que ahora tú vives para darle gloria a Dios. En saber que tú ya no vas al infierno, sino que tú vas a una eternidad de gloria con Él. Cristo tiene gozo en ti y en mí. Bueno, ¿ustedes recuerdan los héroes de los que hablamos al principio? ¿Cómo la muerte puso fin a toda su obra? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es completamente diferente. Él resucitó para triunfar sobre la muerte. Él sí vio y ve el fruto de su obra. Una gran cantidad de hijos e hijas salvados del pecado. Él sí vive eternamente. La muerte no se enseñorea más de él. Él sí tiene toda autoridad para continuar haciendo la obra de Dios. Él es Señor. De hecho, Él es el Señor. No hay otro Señor. Hermano, y en todo esto, Cristo tiene mucho gozo y satisfacción. Y con relación a todo esto que hemos visto hoy, hermanos, hay dos respuestas nada más. La respuesta de aquellos que creen en Cristo
y dan gracias a Dios por su muerte y resurrección. Aquellos que se regocijan en Él, aquellos que confían en Él, porque Él los ha hecho hijos de Dios. Aquellos que los rechazan para perdición de sus almas. Isaías 53, versículo 1, lo leímos al principio. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién? ¿En cuál de esos dos grupos estás tú? ¿Crees? No crees. ¿Crees para gloria? No crees para destrucción de tu propia alma. Cristo ha resucitado. Dios les bendiga.